hoy vamos a hacer algunas pequeñas preguntas, donde vamos a explayar consejos acerca del tratamiento y qué podemos hacer en esta situación. La importancia de hacer actividad física y el sedentarismo que esto ocasiona en las personas en estos momentos de cuarentena, cuando las personas realmente se encuentran desesperadas, asustadas, no quieren salir y demás. Esa es la idea. Ahí. Listo. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo cordial a todos. Para mí es un placer, un gustazo estar esta noche para poder aportar mi granito de arena desde las ciencias del deporte, desde las ciencias de la actividad física, en toda esta situación extraordinaria que está sucediendo a día de hoy. Efectivamente, las diferencias son bastante abismales, no obstante es común escuchar me voy a hacer deporte o me voy a hacer ejercicio para decir que me voy a ir a jugar pelota. Sin embargo, estos tres términos tienen unas diferencias bastante marcadas. Con actividad física podríamos hablar que es actividad física igual a movimiento. Vendría a ser todo tipo de actividad que aumenta la frecuencia cardíaca que uno tiene en estado de reposo. Entonces, básicamente la actividad física vendría a darse desde que uno se levanta de la cama hasta que uno se acuesta a dormir. Sin embargo, a veces nosotros estamos, por ejemplo, las personas que son oficinistas, están en periodos prolongados de sedentarismo en donde ahí hace falta la actividad física. Cuando hablamos de ejercicio ya hablamos del movimiento planificado, ¿ok? Ya cuando el movimiento es programado, ya cuando hablamos de ejercicio hablamos de dosificación de la actividad. Podemos hablar ahí ya de series, de repeticiones, ¿de acuerdo? Y obviamente los ejercicios son los medios principales que forman parte del entrenamiento deportivo. Luego, por deporte, vendría a ser una actividad sumamente diferente. Ahí ya la diferencia sí está más clara. A veces sí hay un poco de mayor confusión entre actividad física y ejercicio, pero el deporte sí solemos darnos cuenta que su naturaleza particular es la competencia. Y obviamente, con la finalidad de tener una competencia, pues tenemos nosotros que basarnos en unas reglamentaciones y tenemos también que respetarlas, acatarlas. Entonces, por lo general, el deporte siempre está, por así decirlo, formalizado o regularizado por una institución internacional, un organismo internacional. Perfecto, nosotros en la etapa de cuarentena dependiendo, la mayoría de nosotros estamos realizando actividad física, ¿de acuerdo? Ahora, si ya nosotros cogemos y decimos, bueno, en este horario voy a hacer este entrenamiento de fuerza, o que consiste en repeticiones, en series de repeticiones, en una serie de movimientos, una serie de ejercicios, o puedo yo decir, bueno, voy a entrenar por método de intervalos, haciendo un gesto como puede ser un skipping acompañado de un tiempo de descanso, ya sea activo o pasivo. Ahí ya vendría a ser un ejercicio como tal. Pero desde bajar las escaleras, cocinar, lavar el carro, barrer, etcétera, todo eso vendría a ser actividad física y en realidad sí suma en el gasto calórico total que tenga el ser humano al finalizar el día.
Muy bien, la frecuencia cardíaca vendría a ser la cantidad de latidos cardíacos o del pulso cardíaco que se lleva a cabo durante un minuto, siendo lo habitual 80 más 20 menos 20, ¿ok? En un estado de reposo. Entonces, ya cuando supongamos una persona que tiene una buena condición física y en estado de reposo, su frecuencia cardíaca está en 70. En el momento que realiza un movimiento de 70 latidos por minuto, momento que realiza un movimiento y aumenta su frecuencia cardíaca en 75 por ejemplo, ya podríamos considerar que es una actividad física. Por eso decía en un principio que actividad física básicamente vendría a ser movimiento. Bien, perfecto. Ahí sí la pregunta tiene una respuesta que es un poco extensa, porque no puedo ser absolutista y afirmar con un rotundo sí. Ya lo decía Platón, que la falta de actividad destruye la buena condición de todo ser humano, pero que el movimiento y el ejercicio físico la conservan. Pues bien, toda la literatura clásica y la ciencia es muy clara, con una brutalidad de evidencia científica a favor de actividad física y ejercicios es igual a salud, es igual a menor mortalidad, es igual a descenso en las tasas de enfermedades crónicas no transmisibles. No obstante, hay que hacer un paréntesis. Para citar unos estudios, ahora con toda esta parafernalia del coronavirus, pues tenemos dos estudios recién salidos en este mes de marzo de este año, prácticamente en China, en una revista científica china, en la Journal of Sport and Health Science, en donde nos decía, primero cito el artículo de Chen, en donde nos habla de por qué, y ahí está súper bien explicado y detallado para convencernos de la importancia de realizar actividad física durante el encierro que nosotros tengamos. ¿De acuerdo? Ahora, como decía, hay una diferencia significativa entre actividad física y ejercicio. Y yo soy un poco más partidario de otro artículo que es una entrevista realizada por Su al doctor Jeffrey Woods, profesor de la Universidad de Illinois, en donde él hablaba que deberíamos ser muy cuidadosos en la realización de actividad física y ejercicio en cuarentena. ¿Por qué? Porque una persona que no está acostumbrada a realizar actividad física, ¿ok? Va a tener posteriormente a la realización de actividad física algunas respuestas fisiológicas que a la final no son tan recomendables o tan sugeridas hoy por hoy, como podría ser la depresión del glucógeno en el hígado, del glucógeno muscular, la depresión de la condición o del el equilibrio que nosotros tenemos, que se llama, que vendríamos a llamarle homeostasis, ¿okay? El equilibrio del cuerpo. Y entonces este aporte del doctor Woods yo lo relaciono muchísimo en nuestro ámbito con el GSA, perdón, el SGA, el Síndrome General de Adaptación, que a nosotros nos enseñaron en la facultad, de la universidad, como la famosa supercompensación. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, este síndrome general de adaptación se da en todos los niveles, no solamente en el físico. Y por así decirlo, uno de los padres de esto es el doctor Seyle, ¿ok? Que él ya desde 1936 inicia a ver unas respuestas en las glándulas suprarrenales de los ratones cuando se les metía algún tipo de estrés, ¿ok? Entonces veía que había una reacción en ellos, primero que les hacía que su equilibrio, su homeostasis descienda para luego ascender, para luego compensar, incluso ser un mejor ser vivo. Ya es en 1958 cuando el doctor Seeley afirma, publica su libro de estrés y ya es cuando ingresa a nosotros el concepto de estrés. O sea, no es algo que sea inventado o algo que está en el rum rum. El asunto del estrés es bastante real. Nosotros en cuanto al entrenamiento nos basamos en el síndrome general de adaptación para
insertar estímulos estresantes físicos, básicamente, que van fisiológicamente a ese ser humano dependiendo obviamente de la intensidad del ejercicio, del método del ejercicio. Dependerá de eso la cantidad de tiempo después de finalizar el ejercicio, en donde ya les digo que vamos a estar un poco más descompensados o vamos a estar desequilibrados de cara a nuestro sistema inmunológico y de cara a toda nuestra fisiología, y es algo que no nos conviene, por así decirlo, tener esa brecha de tiempo demasiado extensa. De acuerdo, hoy por hoy con este asunto del COVID-19. Entonces, de ahí la importancia de, obviamente, las personas que ya han estado practicando actividad física, lo pueden seguir practicando sin ningún problema. Un poco el asunto radica en las personas sedentarias. Efectivamente, que de la buena a la mañana empiezan a ver en internet cierta, efectivamente, efectivamente. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta uno de los principios principales del entrenamiento deportivo, como vendría a ser la individualización. ¿De acuerdo? En donde no se tiene en cuenta en ningún momento las características del sujeto para poder realizar una prescripción del ejercicio. Y es que este tema es bastante controversial porque, por así decirlo, en nuestro ámbito es muy fácil recomendar actividad física, sugerir actividad física, y lo podemos ver a día de hoy cómo se ha saturado las redes, exacto, el internet está saturado de sugerencias de actividad física. Sin embargo, como les digo, esta actividad física no es para todas las personas, no es para todo el mundo, entonces sí deberíamos ser bastante cuidadosos y tener muchísimo criterio. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Ahora, si tiene la suerte de poder contar con un profesional del entrenamiento deportivo, pues acude. Esto es más o menos como, ¿qué pasa un poco en el ámbito de, yo lo veo en el ámbito de la actividad física, en el deporte y también en el ámbito de la nutrición? Ujú. Efectivamente, efectivamente, sí. Yo opino que este fenómeno sucede porque las personas, muchísimas personas se mueven, ¿ok? Cualquiera hace ejercicio, entonces cualquiera se siente facultado en dar recomendaciones. De igual manera como todo el mundo come, yo veo también muchísima participación en cuanto a gente que da recomendaciones nutricionales, ¿de acuerdo? Pero pensar que yo, por haberme beneficiado del ejercicio, de la actividad de un entrenador que me enseñó a mí a realizar una serie de ejercicios, ¿ok? Y luego de eso considerarme entrenador por ello, es más o menos, y yo hago una analogía, vendría a ser como que yo, por el hecho de estar enfermo, ir a un hospital y que me atienda un médico, luego de beneficiarme de la labor del médico, pues yo creerme también médico, ¿no? Y empezar a prescribir medicina. Entonces es algo que no tiene coherencia. Es la comparación que yo hago. Ahora bien, ¿qué actividades nosotros podríamos hacer para alejarnos, por así decirlo, de esos efectos un poco que no nos convienen tanto tener a día de hoy, que es el descenso de ese equilibrio del organismo, ese descenso del rendimiento? ¿De acuerdo? Pues sería realizar entrenamientos, ejercicios de fuerza, o también llamado entrenamiento resistido. Y quiero hacer una acotación. Cuando hablamos de resistido es porque cuando uno hace una fuerza, no siempre quiere vencer algo, ¿ok? Y ese algo siempre consiste en una resistencia a la que yo voy a vencer. Por eso también en entrenamiento de fuerza se le dice entrenamiento resistido. O en su defecto, entrenamiento aeróbico de baja intensidad, ¿ok? Y cuando hablamos de, exacto, cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, y en esto de la fuerza quiero ser bastante enfático, porque la fuerza a día de hoy, por muchos autores, entre ellos González Vadillo, es diagnosticado, considerada como la capacidad física condicional madre. También a día de hoy le están llamando, ahora hablamos de habilidades biomotoras, bueno, como la madre, que a partir de ella
se derivan las demás. Entonces, la fuerza, exacto, la fuerza, ¿por qué es tan importante? Hagamos de cuenta que ya en el 2011, en un estudio publicado por Young, ¿ok? Se hizo un seguimiento, un experimento en 1104 bomberos, ¿ok? Para después de 10 años observar que los bomberos o las personas que formaban parte de este estudio científico, que podían hacer 10 lagartijas, ¿ok? Cuando hablamos de lagartijas hablamos de las flexiones de codos, ¿no? Las push-ups, exacto. Independientemente de la nomenclatura que se le diga, cuando ellos efectivamente, cuando se hacían 10 o más, había una reducción del 60% de tener algún evento cardiovascular. Entonces es cuando vemos cómo la capacidad de generar fuerza de un individuo está directamente correlacionado en una mayor probabilidad de tener un suceso cardiovascular, llámesele un infarto, ¿ok? Como carecer de ello. Entonces, como digo, muy importante la actividad de fuerza. Y aparte que la actividad de fuerza, si nosotros realizamos fuerza, ¿ok? Sin llegar a la extenuación. Entonces, cuando nosotros llegamos a la extenuación, estamos hablando de ejercicio anaeróbico. Hablamos a veces resistencia anaeróbica. ¿Qué es esto? En otras palabras, vendría a ser un ejercicio muy intenso que perdura en el tiempo. Por lo general, no, si es de verdad bastante anaeróbico, difícilmente vamos a pasar los 45 segundos. Exacto. Entonces tenemos que hacer poquísimas repeticiones, ¿de acuerdo? Con una resistencia que sea un obstáculo, pero no pasarnos, o sea, no buscar fatigarnos, evitar en lo máximo la fatiga. Y luego nos saltamos al otro lado, la recomendación del ejercicio aeróbico, cómo pueden ser aeróbicos en la misma casa, obviamente para principiantes. También podría ser, exacto, también podría ser bailoterapia, rutinas muy sencillas, sobre todo, como ya mencioné, a las personas que no están acostumbradas a realizar ejercicio, a realizar actividad física. Muy bien, los adultos mayores no solamente en estos días, sino que siempre deberían tener su dosis de actividad física más enfocada al entrenamiento de la fuerza. ¿Ok? Tenemos datos como el del estudio realizado por Ruiz en el 2008 en la British Medical Journal, en donde se veía que había una relación directa pasadas los 60 años, en la tasa de mortalidad y la capacidad para realizar fuerza. Es decir, mientras más fuerza podía realizar una persona, mientras más fuerte era, menor era la tasa de mortalidad, menor riesgo de morir tenía. Mientras que lo contrario, a menor fuerza, mayor tasa de mortalidad. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es algo bastante multifactorial, pero nosotros sabemos que ya llegado a cierta edad, es muy complicado valerse por uno mismo. Entonces vemos que nuestros abuelos
nuestros familiares mayores, son muy recurrentes a caídas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque producto del sedentarismo, ¿ok? Y de no entrenar la fuerza, a partir de los 40 años, empezamos a tener un descenso en nuestra cantidad de fibras musculares en el cuerpo. Es el fenómeno conocido como sarcopenia. Entonces, efectivamente, la sarcopenia vendría a ser la pérdida gradual de la masa muscular. Entonces, nosotros, ¿cómo detener esta sarcopenia? Por medio de el entrenamiento resistido, el entrenamiento de la fuerza. Entonces, obviamente nosotros muchas veces hablamos de entrenamiento de fuerza y lo relacionamos con pesas, con discos, barras, mancuernas, y está bastante alejado de la realidad. En este año hubo un estudio realizado en Latinoamérica en donde se demostraba que las bandas, ¿ok? Las bandas elásticas eran más efectivas para el aumento de la funcionalidad de la persona, exacto, porque aparte tiene muy buena relación con el ciclo de estiramiento-acortamiento, pero eso sería profundizar mucho. Sin embargo, ¿por qué incluso de efectiva también eficiente? Porque nosotros sabemos que una banda elástica siempre va a ser más barata que una pesa, que un disco, que una barra, efectivamente. Es más, no solo en las personas, en los adultos mayores, que están sanos, sino también los que están enfermos. Ortiz, en el 2020, ha hecho una publicación en donde se demostraba que las personas que están en los hospitales, ¿okay? Que una de cada tres personas que ingresa a un hospital, luego de darse de alta, está en una peor condición de como cuando entró. Entonces se recomienda que en esas personas que se hizo un estudio experimental, ¿qué es lo recomendable en ellos? ¿De qué manera pueden hacer actividad física? Ya para ellos puede suponer un estímulo o un obstáculo bastante significativo, por ejemplo, el levantarse y ir al baño, ¿ok? Independientemente, puede ser que necesite ayuda o no, pero no puede estar procrastinado todo el momento acostado, para nada. Sería contraproducente para los adultos mayores. Y como decía, se han visto incluso en nonagenarios, es decir, en personas de 90 años, que hay una mejora de la fuerza con el entrenamiento de la misma. ¿Y esto por qué se da? Ya no se da es por el aumento de la fibra muscular o del diámetro muscular, sino que se da por la conexión entre las neuronas y las fibras musculares, ¿ok? Cuando hablamos de motoneuronas, exactamente, a mayor conexión, mayor capacidad para yo poder realizar fuerza. Muy bien, no solo a los que quieran hacer, también a los que no quieran hacer. La sugerencia, efectivamente, la sugerencia siempre es que ellos consuman movimiento en base a juego, ¿ok? Eso es súper importante porque ellos van a seguir haciendo una actividad mientras represente una motivación, ¿ok? Ellos no asocian movimiento con fatiga, para nada. Si yo le digo a un adulto que vamos a correr una hora, ya desde ese momento se empieza a sentir cansado, pero un niño no, si le damos un componente lúdico. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con, sobre todo la preocupación sería con los niños que no quieren realizar actividad física, que no quieren jugar? Exacto, exacto. ¿Qué pasa? Ya lo dijo Bonsworth en la conferencia del 2016 en Copenhague, en donde hablaba sobre la importancia del entrenamiento en los niños. Y ahí ya se habla un poco de fit pediátrico. ¿Qué pasa con el entrenamiento de los niños? ¿Cómo debe ser? Debe ser preferiblemente entrenamiento de fuerza. Una vez más, alejarnos de la intensidad, alejarnos de lo que hablamos hace un momento de la resistencia anaeróbica,
sobre todo porque los niños fisiológicamente el sistema glucolítico no lo tienen desarrollado en estas instancias. ¿Ok? Entonces, una vez más, los niños no tan intenso el trabajo, sino realizar también entrenamientos de fuerza que pueden ser con cargas externas o con su propio peso. Por lo general va a ser con su propio peso, porque los niños en estas edades, no como los adultos, que a la final hay muchas personas que les cuesta hacer una lagartija, ¿ok? Porque su peso corporal supone demasiada resistencia, demasiada dificultad, demasiada intensidad para ellos. En cambio, en un niño no, porque tiene la estructura, por así decirlo, más pequeña. Y ahora nosotros en los niños lo que tenemos que evitar es la dinapenia pediátrica. Esto de la dinapenia pediátrica es un término propuesto por Chulby en el 2018, en donde hablaba que es un descenso de la capacidad de ejercer fuerza, pero que no está relacionado ni a ningún tipo de enfermedad, ni a ningún tipo de pérdida de masa muscular. Simplemente es que esas conexiones, por así decirlo, el desuso de esas fibras musculares empiezan a hacer que el niño no tenga una conexión eficiente y no pueda tener una capacidad una capacidad de ejercer fuerza. Y esto es bastante peligroso, porque sabemos que en estas primeras etapas de la vida es como nosotros vamos a proyectar al futuro hombre, a la futura mujer de la sociedad. Y obviamente una persona que apuesta por actividad física, que tiene mayores posibilidades de movimiento, va a ser una persona más sana, que apuesta por salud preventiva y una persona más productiva en el futuro. De igual manera. Bien, ahí yo tengo un poco por así decirlo, una contradicción, ¿no? Una dicotomía, porque por un lado estoy de acuerdo y por el otro no. ¿Por qué lado estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo y estoy bastante agradecido por las personas que le han dado una relevancia superlativa a la actividad física, al ejercicio, ¿ok? Porque es algo que ha proliferado a día de hoy. Sin embargo, sabemos que no todos poseemos las mismas capacidades para poder dar una recomendación más o menos basada en ciencia, ¿ok? Y entonces he podido ver recomendaciones o sugerencias un poco, ya no tanto que sean ineficientes, sino que también son un tanto lesivas o aportan más riesgos que beneficios a la salud de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, por ese lado sí creo que debería estar un poco más revisada o más filtrada la información, las sugerencias, las personas que la vayan a hacer, primero investigar un poco para saber si eso que van a recomendar es óptimo. ¿Por qué? Porque por lo general en nuestro ámbito, en la ciencia de la actividad física y el deporte, se ha llevado el aprendizaje o la enseñanza siempre de manera empírica, dejando un poco de lado la teoría. Y entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro radica en qué. Voy a hacer una analogía, voy a comparar con bañarse, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me baño como a mí me enseñaron, ¿ok? Ahora, yo no sé si es la mejor manera, la más eficiente ni la más eficaz, efectivamente. Entonces, muy probablemente yo le voy a enseñar esa manera de bañarse a mis hijos, pero no hice un estudio previo. Lo mismo está pasando con el ejercicio físico y hay cosas que ya la ciencia hace mucho tiempo nos indica que no son
no son recomendables, exacto, como por ejemplo he escuchado mucho al hacer sentadillas que los que sugieren los profesionales dicen, por favor no pasar la rodilla de las puntas de los dedos. ¿Ok? Y entonces ya tenemos evidencia científica desde aproximadamente el 2003, voy a citar la de Hartman del 2013, en donde es cierto que el flexionar la rodilla más allá de la punta de los pies aumentaba la tensión en las rodillas un 22%, pero es que el no hacerlo aumenta la tensión en tu columna lumbar, en tu zona lumbar por un 1000%. ¿Ok? Entonces, obviamente esta recomendación no es para todo el mundo, sino para personas que tienen las rodillas sanas. Y es que hay personas que tienen las rodillas sanas y tienen muy buena movilidad, se llama dorsiflexión, la posibilidad de mover la tibia, ¿ok? Por delante de la línea del tobillo, y es prácticamente normal, o sea, y no podemos limitar a una persona que tiene buena movilidad, decirle que tenga menor movilidad, exactamente, ¿ok? Y es como digo, contraproducente en personas que sí pueden y tienen las rodillas sanas, decirles que no sobrepasen la rodilla de la punta de los pies porque estamos haciendo más daño que bien. Ok, pero o sea, la pregunta es que realice la mamá con el hijo o por separado. De acuerdo, entonces ya dependerá de la diferencia que haya de condición física entre ambas personas. Ok, lo que yo más recomendaría para que el chico no caiga, por así decirlo, o sea, como todo el mundo, cuando algo no te propone una dificultad, te aburres fácilmente, ¿cierto? Entonces, quizás para la mamá sea motivante, pero el hijo quizás haga la actividad con la mamá un día y ya no lo vuelva a hacer, porque, exacto, porque le resultó demasiado fácil. Entonces, tenemos que optar por otro tipo de actividades que no tenga que, no tiene por qué ser netamente algo físico. Puede ser algo más lúdico, puede ser algo más estratégico, podemos hacer juegos de mesa, podríamos realizar también juegos de cartas, ¿ok? Juegos, podríamos hacer jugar ajedrez, jugar damas, ¿de acuerdo? Jugar chantón, hay muchísimas actividades que se podrían hacer, pero ya alejados desde el ámbito del movimiento, si queremos, exacto, porque ya les digo, las diferencias son bastante significativas, efectivamente. Bueno, a las personas que nos han escuchado, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que también compartan la información que se ha divulgado el día de hoy. A ti agradecerte por la invitación y felicitarte por este tipo de actividades, de acciones que suman de muy buena manera para no solo para el sector del deporte